empezamos y vamos a disfrutar de todo lo que nos va a contar, de lo que vamos a ver. Bueno, sí, vale, sin problema. pues... Bueno, te voy a presentar un poquito. Bueno, vosotros, que yo os conozco, pero no, que también me gustaría presentar lo que habéis venido. Pues vosotros, Yo soy un también de banco. de la Agencia Española de Meteorología, ¿no? Eso es. Y Gonzalo, vale. Bueno, ellos de otras veces que hemos estado con Pablo, que es el delegado territorial, pues también han venido. Entonces, Josemi, que es del core de Acamé, es el fotógrafo de muchas de las fotos que están acá abajo en la exposición. Pues una de las cosas que, bueno, se ha pegado un viaje de la Almería a venir a estar con nosotros y nos va a contar cómo monta este tipo de material para hacer las fotos que hace, ¿vale? Así que, y bueno, en principio no tengo más nada que contar ya. Te dejo a mí que nos cuente. Pues agradeceros a todos los que cada uno estéis aquí y pediros disculpas si en algún momento me arranco, me puedo poner un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a dar una conferencia y la verdad que lo agradezco mucho porque significa mucho para mí que me hayan dado esta oportunidad. Espero que les guste la presentación que voy a hacer. Estamos en familia, estamos muy poca gente. De todos modos, yo venía con la idea que hubiera más gente de hacerlo interactivo. O sea, yo no quiero soltar aquí un porque soltar el doctor. Si tienen cualquier tipo de duda o cualquier cosa de las que vean, me quieren preguntar, vamos, me va a encantar. Y si hay alguna duda, vamos a resolver el trabajo igualmente. Entonces, la presentación es extensa, tiene cerca de 40 diapositivas, yo creo que las vamos a ver todas. Y yo voy pasándolas. En cualquier momento, cualquier duda que quieran saber, me lo preguntan porque ya me ha dicho que sabe que tenía nociones de fotografía, el resto no sé si tiene nociones más o menos amplias de fotografía. Verá cuando hago la presentación de que hay un pequeño apartado en el que se ven nociones básicas de lo que es el equipo y nada, yo voy a ir enseñándoselo. Entonces, por ejemplo, digamos que la ponencia trata sobre... Si apagamos aquí. Sí, yo creo que ya lo veo. He intentado en la ponencia analizarlo sin desmerecer y quitarle lo que es importancia a lo que es hacer la fotografía, cómo hacer la fotografía, intentando también poner cómo intentar sacar fotografía de lo que es del cielo, de los fenómenos. Porque claro, es toda una técnica. Quien hace fotografía de retrato sabe cómo hacerlo, quien hace fotografía de paisaje igual, y no todos los fenómenos meteorológicos, como explicaré, se pueden coger de la misma manera. Son igual de fáciles de coger. Estas serían unas nociones básicas para aquellos que estén un poco más alejados del mundo de la fotografía. Digamos que tenemos la posibilidad de cámaras, coger una cámara compacta o una cámara reflex, que por ejemplo en mi caso aconsejo una reflex, porque tuve la oportunidad de empezar, ya tuve una compacta en su día, pero ahora hace muchos años venían limitadas, no tenían modo automático y realmente solo se limitaba a apuntar y disparar. Entonces claro, la creatividad y el aprender a hacer fotografía quedaba muy limitado. La reflex, sin embargo, pues te ofrece la posibilidad de tener objetivos distintos, intercambiables, con distintos zoom, con distintas aplicaciones, y te da una aplicación muy buena, aparte del modo automático para aprender a trabajar, y es que tiene la función Bull. No sé si conocen la función Bull exactamente para qué vale. Es una función que tiene la cámara, que ya lo explicaré más adelante, en el cual nosotros controlamos el tiempo que está abierto el obturador, para controlar durante cuánto tiempo queremos que entre la luz en el sensor para recoger una imagen. Eso ya lo veremos más adelante. El tema de las compactas, lo que tiene es que son más económicas y es verdad que últimamente han mejorado mucho. Entonces, es una opción intermedia. Yo sigo aconsejando reflex, la verdad. Y si es compacta, porque no, si alguien se la compra, que aconsejable que el zoom que digan que sea óptico, que no sea digital. Objetivos tenemos de distintos tipos, tenemos que
que yo diría el todoterreno. Yo procuro llevar siempre un montón 18-200 porque te permite trabajar tanto en distancias cortas como en largas y te da la facilidad de que en cualquier momento de urgencia, de prisa, no tienes que estar cambiando objetivos constantemente. Lo suyo es, si llevas un equipo completo, llevar distintos objetivos, llevar, como explicaré más adelante, de lente fija o gran angular, y para un caso concreto lo cambias. Pero ese objetivo viene muy bien porque puedes trabajar en todas las situaciones. El objetivo exactamente funciona para acercar los objetivos lejanos. El gran angular es un objetivo que digamos que es para coger una gran cobertura de imagen. Por ejemplo, si yo quisiera coger esta sala y quisiera cogerla de la sala completamente entera, el ángulo de visión que me aporta el gran angular me favorece. Y lo malo que tiene es que si es un gran angular muy grande, produce una deformación de imagen por los lados, que se llama el poder, y curva la imagen. Luego tiene también el problema de que en las imágenes más cercanas da problemas, no se trabaja bien. Luego tenemos los objetivos de la electrónica fija, que otorgan mucha mayor calidad y favorecen la creatividad del fotógrafo. Puedes jugar con la profundidad de campo, explicar un poquito más adelante con ejemplo lo que es, pero es poco útil para paisajes, salvo una ocasión muy concreta, porque el problema que tiene un objetivo de lente fija es que tú no puedes acercar el objeto imaginario, el paisaje, el sujeto, y tienes que acercarte a él. Los accesorios, pues dentro de los accesorios tenemos lo que es, si hago un poquito rápido me lo dicen, por favor. Nada, va muy bien. Los filtros, que ya explicaré un poquito más adelante en una sesión cada uno para que pueda funcionar. El trípode, como me está poniendo la cámara, que es básico. La batería de la tarjeta de memoria y un disparador automático o mando de distancia más que disparador automático. Y la mochila del equipo, que también explicaré más adelante lo que es, pero para que se hagan una idea, una se por ejemplo la que tengo aquí, que es muy útil para tener todo el equipo fotográfico junto. Luego en el trabajo de comunicación que te intento llevar un poco más pequeño porque te tienes que mover y la agilidad vaya mucho mejor. Y luego, claro, una nota en concreto, si se trata de intentar pasar fenómenos meteorológicos, pero en concreto si son tormentosos, más adelante también lo explicaré, es fundamental hoy en día tener acceso a internet, porque puedes tener acceso a lo que es satélite, de la agencia de meteorología, lo que es radar, tanto de lluvia como de rayos, para poder moverte y poder ubicarte, y poder tener acceso a modelos, estudiar los modelos previamente, y luego participar en un foro activamente pues te ayuda mucho porque te da conocimiento. Realmente todo lo que, prácticamente lo que nos movemos los foros, pues gracias por desgracia hemos sido autodidactas, hemos tenido que ir aprendiendo un poquito poco a poco. Esta página de diapositiva creo que no la van a ver muy bien. Me he alargado un poquito en la otra diapositiva porque aquí realmente he explicado un poquito más, así que voy a ir un poquito más grande porque si no creo que se van a acabar las cosas. Digamos que como unas nociones básicas de fotografía, para aquellos que no tengan así, tenemos el diafragma, tenemos la obturación. El diafragma, digamos que es, y se lo voy a enseñar con un ejemplo muy cuando cogemos la cámara reflex, normalmente llevan un bloqueo, y entonces esto digamos que es el cabo focal que siga el zoom. El diafragma sería, y ahora les consigo la cámara que lo mire, cuando abre, tiene un filtro puesto, no vamos a ver. Esto es un filtro polarizador. Si pasan la cámara, cuando mueven el camuflado, verán como el diafragma se abre y se cierra, se ve más grande y más pequeño. Eso es lo que controla la cantidad de luz que queremos que entre. El diafragma nos va a decir qué cantidad de luz nosotros tenemos que pasar al sensor. ¿Qué ocurre con el diafragma? En fotografía hay una cosa que se llama profundidad de campo. Si me equivoco seguro que me por aquí. La profundidad de campo viene a ser que tiene en un rango de distancia muchos objetos que están enfocados. Aunque está el objeto principal sobre el que tú enfocas, el resto de los objetos están enfocados. A grosso modo. Entonces, cuando trabajamos con un diafragma menor, con un diafragma muy abierto, como por ejemplo puede ser un 2,8, un 3,5, tenemos ventajas que eran muy convenientes.
Un diafragma muy abierto permite una mayor cantidad de luz, pero a cambio perdemos profundidad de campo. Entonces salen los focos, la parte delantera, desenfocada sobre todo y lo que es un paisaje, no me interesa mucho. Para fotografía que busca algún efecto concreto, de retrato o algo, sí es útil. Y ahora vez pasa lo mismo. Si trabajamos con un objetivo, por ejemplo, con un ventilador, es un objetivo que está más cerrado, pero curiosamente al cerrar más el diafragma, como tiene que pasar por una parte más pequeña la luz, se enfoca mejor. Eso era una especie de principio de cámara oscura, pero no sé exactamente cómo explicárselo. Pasaba ese efecto. Entonces, lo que digo es que si busque un efecto concreto o algo en la fotografía meteorológica de paisaje, normalmente intenta tener una buena profundidad de campo. Se suele trabajar con diafragmas que sean más bien o más bajos. El obturador es cuando disparan con la cámara, normalmente escucharán un clic-clic. Ese intervalo de tiempo entre el clic-clic es el tiempo que la costilla del obturador abre y cierra, y es lo que permite que pase la luz al sensor. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un diafragma muy abierto, pero hasta que realmente no se abre el obturador no pasa la luz, no se captura la imagen. En la medición de luz. La medición de luz es cuando cogemos una cámara, automáticamente, en este caso esta cámara que lleva aquí, tiene un rayo láser que sale, no sé si se verá, un poquito rojo, que lo que hace es, sobre el objeto que yo enfoco, me marca la luz que hay en ese lugar. Entonces yo puedo controlar los parámetros de la cámara para subir el obturador y el diafragma para sacar la toma con la luz que yo quisiera sacar. Hay nombro tres tipos, que es la matricial, la puntual y la puntual, porque son tres modelos que soportan la cámara. La puntual, digamos, que sería para que yo cogiera la luz de un punto concreto del objetivo. La matricial me hace una composición de toda la escena. Y bueno, la ponderada y la matricial hacia otro tipo de medición. El enfoque tenemos el automático y el manual. Normalmente trabaja con automático. Lo único es que cuando trabajen con manual, normalmente hay que desactivar el servo, que es el bloqueo que tiene la cámara, porque si no lo que hacemos es forzar el motor de enfoque y lo podemos romper. La sensibilidad ISO equivale a la sensibilidad antigua de los carretes de fotos. Los carretes de antes, las cámaras analógicas estaban hechas con duro de plata. Cuando hicieron las cámaras digitales, sacaron una equivalencia, entonces como digamos la sensibilidad que tiene el sensor para recoger la luz que entra. El problema que tenemos, las ventajas que tenemos es que permiten jugar con el diafragma y con la velocidad de obturación. Entonces consigo efectos, una profundidad de campo mejor. El problema que hay es que la mayoría de las cámaras, por lo menos la antigua, por ejemplo esta, que es más antigua, que tiene 6-7 años, no trabajaba bien con el ISO. A medida que metía 200, 400, creaba una cosa como grande. Entonces la imagen se veía como turbia, se veía como desenfocada, no se veía con calidad. Las cámaras más buenas, las cámaras más modernas, o de gama media o alta, por ejemplo esta no es la que tengo yo ahora, esta permite trabajar con un poquito más de ISO sin arrojar ese grano. Entonces realmente la utilizamos por extrema necesidad o por una razón de luminosidad, por ejemplo. Si yo me veo obligado a trabajar con un flash, hay una cosa que aquí no he mencionado, que es la temperatura de color. La temperatura de color es el tono, el color que va a tener la fotografía. Si yo, por ejemplo, aquí encendiera un papelera o la Semana Santa, que ha pasado ahora, que es muy bonita cuando se ven los candelabros y se ven las luces con los penitentes, tiene un tono naranjilla, tiene un tono muy bonito, un tono cálido. Ese tono cálido, si yo meto flash, lo mato. Sin embargo, si consigo subirle el ISO y mantener una velocidad de obturación que me permita coger al objeto enfocado, mantengo ese tono cálido. No sé si voy muy rápido. Y luego tenemos una parte que es del encuadre y la composición, que dentro de lo que yo he aprendido y sé, voy a intentar explicarlo más adelante sobre el terreno. Ya metido de lleno lo que es la fotografía meteorológica, pues decir que la fotografía meteorológica pues, es una técnica que es interdisciplinar. Entonces confluyen tanto lo que uno ha aprendido o puede saber con fotografía como los conocimientos meteorológicos. Una cosa sin la otra no puede ir, porque puedes salir de ver una nube, captarla y cogerla, pero es como por ejemplo aquella persona que se dedica a hacer fotos de Semana Santa, por ejemplo muchas fotos de Semana Santa, o alguien que haga fotos de retratos, o alguien que le gusta mucho los animales. Si no te llena de sentimientos, si no te gusta, si no te apasiona, te va a ser difícil plasmarlo. Y en este caso en concreto, más todavía, porque la atmósfera es puro caos, la meteorología. Entonces, no entiende de fecha, de 7 días, 7 noches, no hay un tiempo, y hay veces que tienes que trabajar muy rápido, otras veces que tienes que trabajar muy despacio, y
y implica mucho. Dentro de los fenómenos atmosféricos podemos encontrar de diversos tipos y cada uno de ellos tiene su tiempo, su forma de gastar. Realmente la diapositiva lleva en un texto, no lo estoy leyendo por no leer, pero básicamente lo que pone es por explicarse un poquillo. La creatividad es la parte indispensable, pero que no siempre, como voy a decir, vamos a tener tiempo para que esa creatividad podamos plasmarla. A medida que vamos cogiendo experiencia, que vamos cogiendo tiempo, que vamos cogiendo velocidad, sale por sí solo. Si yo, por ejemplo, al principio quiero hacer una foto de esta escena, al principio tendré que ver qué parámetros le doy a la cámara, qué color, qué luz. Con el tiempo me saldrá solo y podría dedicarle más tiempo a la creatividad. De todos modos, hay algunos fenómenos que no nos lo permiten. Tenemos fenómenos que son más o menos esperables, predecibles. Algunos te permitirían preparar la foto con tiempo o escoger el mejor momento. Hay otros dentro de lo que puedan ser esperables, predecibles, que sabes que son muy rápidos y no voy a tener tiempo. Y lo hay que cambiaron de forma y expresión debido al viento, la evolución, la luz, y otros que son de naturaleza caótica. Y luego tenemos otros fenómenos impredecibles que te sorprenden, que tienes que estar, digamos, al pie del cañón o tener la suerte de llevar el equipo siempre contigo. Por ejemplo, dentro de los fenómenos predecibles, que tenemos tiempo para preparar la toma. Esto, los compañeros de la agencia de meteorología van a saber la definición muchísimo mejor que yo. Las nubes lenticulares se forman, creo que es precediendo, antes del frente, de que llegue un frente, antes de atrás, me parece que antes de que llegue un frente. Borracoso. Utilizan los sistemas montañosos para que se condense la humedad. Normalmente pueden predecir ante la llegada de un frente que se van a dar, no saben de qué magnitud, no saben cómo van a ser de grandes, a lo mejor no saben la forma que van a tener, no saben si van a ser como estos, con forma de platillo tocante o van a ser más grandes, pero sí saben que pueden aparecer y duran durante bastante tiempo. En este caso, si por ejemplo quieres coger un tono anaranjado, de los casos de la verdad, solo tienes que esperar a que se ponga la luna de cara y lo puedas coger. Luego tenemos otros, como los arcoíris. Perdón, me siento. El arcoíris pasa igual, es un fenómeno que es predecible. Se forman cuando la luz incide con un ángulo de 45 grados sobre las gotas de agua que precipitan. Con tiempo primaveral es bastante frecuente verlo. Pasa una nube, pasa un chubasco y si tenemos suerte y la luz incide como tiene que incidir, se formará. Pero claro, tenemos el problema de que no sabemos cuánto va a durar. Lo mismo si mientras te pones a preparar la toma no se pasa. Tienes que trabajar muy rápido con este tipo de fenómenos para cogerlo. Luego tenemos los, digamos, que son predecibles pero que son caóticos. Sabes que se puede formar una tormenta o te la encuentras, sabes que tienes la posibilidad de coger rayos, pero claro, no sabes en qué parcela del cielo va a salir. Ni con qué forma, ni con qué estructura, si van a ser a tierra, si van a ser entre nubes. Luego, como digo aquí abajo, lo que es la parte de rayo y de relámpago y la técnica para poder cogerlo lo voy a explicar más en profundidad. Era solamente una forma de decir de que cada fenómeno meteorológico tiene su momento, tiene su forma y realmente hay gente que aprende y que se le da muy bien hacer fotos de arcoíris, de amaneceres, de rayos, es todo un mundo. Luego tenemos los fenómenos impredecibles, por ejemplo como este. En este tipo de fenómenos es muy difícil de ver, muy curioso. Yo he tenido la oportunidad de fotografiarlo. He visto posiblemente 3 o 4, pero he fotografiado más acabado. Se llaman Kelvin Helmholtz, de formación nubosa, y es como si fueran olas de mar, como pueden ver. Entonces, la formación de la nube supuestamente es porque en la parte superior y en la parte inferior hay masas de aire que tienen distinta naturaleza. Una es más fría, otra es más cálida y la densidad cambia. Ya metido dentro de lo que es la aplicación, digamos, de los conceptos que le he explicado antes de fotografía, pues vamos a explicar un poquito más sobre el terreno. Y entonces, por ejemplo, en este caso voy a intentar explicar a través de esta fotografía lo que es el uso del diafragma, la profundidad de campo, la sensibilidad del piso, el encuadre y la composición. En esta fotografía el uso de un número alto, de lo que les decía antes de diafragma, es decir, nos proporciona una mayor profundidad de campo, de tal manera que toda la escena la vemos que está integrada. Si yo hubiera utilizado, por ejemplo, un número F más bajo, limitaría la profundidad de campo y verificaría. En este caso, no queríamos coger un efecto seda, queríamos coger el agua e intentar congelarla como caía y lo hemos conseguido. Filtro.
y cómo solucionar problemas que se nos planteen sobre el terreno. Yo aquí hago mención a 3 filtros, que son los que yo conozco y con los que yo trabajo. Luego habrá otros filtros que también hay, lo que pasa es que hoy en día con la fotografía digital, como a través del ordenador luego con edición se puede cambiar la tonalidad, no es tan necesario, que es un filtro que no me acuerdo el nombre exactamente. Viene a ser, por ejemplo, si yo quiero en la playa coger un tono anaranjado, con ese filtro consigo tonos cálidos o tonos fríos. El UV es un filtro protector de lente y también sirve para evitar la luz ultravioleta para que no dañe. En condiciones normales siempre hay desmontado y el resto de filtros se puede colocar y se puede arrancar encima. En este caso en concreto, el problema que nos ayude, que nos resuelve, como se pueden ver la fotografía, hacía muchísimo viento, lo que notan las palmeras, bajo el oleaje. En este caso tenemos un problema, y es que normalmente el equipo fotográfico es muy caro. Normalmente la cámara vale un dinero, pero el objetivo vale casi a veces tanto o más que la cámara. Entonces una forma de proteger lo que es la óptica de la cámara sería utilizar este filtro, que en concreto es el polarizador, que como explicaré, y al montarlo encima a la hora de estropearse o de dañarse, se va a estropear lo que es el filtro, pero nunca el objetivo de la cámara. Luego tenemos el polarizador, que además es precisamente este de el montado. El polarizador, digamos, es un filtro que es básico. Yo creo que prácticamente para cualquier tipo de fotografía, pero el paisaje y meteorología es indispensable. Nos aporta contraste y perfila el contorno de las nubes. Por ejemplo, esta fotografía que está hecha con polarizador, si no se hubiera hecho así, toda la parte del perfil de la nube quedaría más difuminada, no se vería. En fotografías donde se ve el mar, ayuda mucho, le da un tono y es bastante útil, la verdad. Luego comento ahí, pues, por experiencia que he tenido, de que es verdad que es más caro que el filtro UV normal y corriente, si hablamos siempre del objetivo de la misma gama, porque ya se puede comprar más básico, más caro. Pero en ocasiones, al colocar un objetivo encima de otro, lo que hacen es que la fotografía se cuela como por ejemplo un rayo de luz y se crean como algo. Se crea como si fuera un reflejo. Y luego tenemos el tercer filtro. El tercer filtro, que es el ND, que es un filtro reductor de luz, que es el que les mencionaba antes, que es para el tema de las velocidades lentas de día. Pero que luego lo voy a explicar con mayor profundidad cuando llegamos al capítulo de desarrollo. Aquí he querido ya un poco entrar en profundidad en lo que es la técnica de esta tormenta, por lo que digo al principio, porque a todos nos pasa de que por mucho que nos pueda gustar un tema, como en este caso puede ser la fotografía meteorológica, siempre hay alguno de los fenómenos dentro de la fotografía meteorológica que más nos gusta. Hay compañeros que les gusta muchísimo el amanecer, se levantan todos los días, es raro, se levantan todos los días antes de ir a trabajar y saca el amanecer. Hay compañeros que les gusta muchísimo el arcoíris, y luego hay compañeros que ya no tanto porque les gusten, sino porque es lo que mayor frecuencia se da en su zona y que menos cogerlo. Las tormentas son la esencia del caos que domina la atmósfera y es uno de los máximos exponentes de la fotografía meteorológica. Surgen debido a un desequilibrio en la atmósfera y se mantienen vivas hasta que se restablece ese reequilibrio, digamos. Luego nos podemos encontrar con situaciones donde son esperables y no se presentan, que normalmente trae mucha frustración. Situaciones en las que nos sorprenden porque realmente no se había visto, no se había predicho. Y a lo mejor, como ahora te explicaré, porque el modelo que se utilizaba era un modelo grande, pero en un modelo atmosférico, digamos, mesoescalar o de energía pequeña sí lo recogía, pero se pasó por alto. Y luego está el tercer caso, que es el trabajo previo del día antes, que nos acerca mucho a tener éxito, como ahora veremos. Entonces he intentado dividir un poco la fase de una casa que quiera casar tormenta, de que debe seguir, vamos, intentar dividirlo de alguna manera en distintos periodos. Podemos distinguir, en primer lugar, una fase de trabajo en casa o fase previa. En ella, durante días y horas, dependiendo de lo inesperado o no del episodio de tormenta, se seguirá la evolución de los modelos meteorológicos. Los modelos meteorológicos son modelos matemáticos. Digamos que a través de una división de instrumental meteorológico te sacan un análisis y a través de unos modelos matemáticos te van a decir un pronóstico. Muy a grosso modo, está mal dicho, pero para más o menos para que lo entiendan. Entonces esos modelos nos van a decir más o menos que se va a dar inestabilidad, con qué intensidad, y nos ayudan mucho a intentar calcular el dónde y cuándo. Sigue siendo
una afición y un fenómeno que es caótico, no van a ser al 100%, pero nos puede ayudar mucho. No solo para que nos ayuda muchísimo también a pedir tanto esa información como conocimiento meteorológico al participar en algún foro. Porque ahora que queramos precisamente esos conocimientos meteorológicos para poder analizarlos con nuestras ventas y poder anticiparnos y la verdad práctica y habilidad. Un buen ejemplo de ello es el foro donde la mayoría participamos muy activamente, que es cazatormentas.net. Una segunda fase, digamos, que es los preparativos antes de salir. Los preparativos antes de salir, digamos que lo he dividido en distintas partes, que sería uno el equipo, que es básico, para tener el equipo listo. El equipo listo de día antes, porque claro, no sabes si va a tener que salir y te va a tiempo prepararlo, sea bien la cámara, los filtros, las baterías, todo. Las tarjetas, porque no es raro que, por ejemplo, se te haya olvidado y cuando quieras salir resulta que alguna batería vaya de mitad de carga. Y es lo peor que le puede pasar a alguien que salga hace muchos kilómetros, que se encuentre con las tarjetas llenas. Muy buenas. Vamos a entrar en este capítulo, que he repetido desde el principio, que es muy básica dentro de la fotografía meteorológica y las distintas fenómenos que se pueden coger, centrándonos un poco en lo que es lo que sería necesario o útil a la hora de coger tormentas. Y lo hemos dividido por fases. Sería la fase de trabajo en casa, la fase previa, que es el día antes o hora antes, intentar viendo los modelos meteorológicos o a través de foros participando, viendo la opinión de otra gente o comparándolo. La batalla que siempre en los foros viendo si va a ser en la zona de Extremadura, de Castilla, Andalucía, por donde va a pegar. Y te ayuda muchísimo porque te aporta conocimiento de meteorología y te puede ayudar mucho para la fotografía. A la hora, lo he comentado antes, a la hora de hacer fotografía meteorológica es muy difícil separar una opción de otra. Si puedes ser muy buen fotógrafo, ¿vale? Pero si no tiene nociones de meteorología, por lo menos si no le gusta, le va a costar trabajo. Porque es muy sacrificado y no entiende 7 días, 7 noches, hay veces que tienes que tener muchísima paciencia, hay otras veces que tienes que trabajar muy rápido. Una segunda fase serían los preparativos antes de salir, que lo acababa de decir, que es básicamente intentar el día antes no ser necesitado de tener el equipo listo. Lo que es la batería descargada, las baterías cargadas, la tarjeta descargada, los filtros, todo. Normalmente, cuando salimos de Castilla, dependiendo de si vamos muy lejos o muy más cerca, solemos llevar una mochila más grande o más pequeña, dependiendo de lo lejos que vayamos a ir, del equipo que tengamos y lo que vayamos a utilizar. En tercer lugar, el vehículo, porque no es raro de que tengas que salir corriendo con el coche y te encuentres que le falta gasolina. Entonces, te dé muchísima rabia. No es pero nada raro. Luego la ropa y el calzado puede parecer una tontería, pero es importantísimo porque, por experiencia propia, por ejemplo, yo cuando salgo a coger fotografías, si ese día el trabajo me lo permite y las condiciones lo merecen la pena, pues a lo mejor puedo hacer 500, 600 kilómetros. Puedo irme de casa a las 10 de la mañana y volver a la otra mañana, son muchas horas. Entonces, no sabes cuando sale el tiempo que va a estar, a lo mejor tarda 3 horas en volver, que a lo mejor te gusta, estás disfrutando y te tiras a la restauración y ayuda muchísimo. Entonces lo comento ahí. Realmente lo que es la vestimenta, el calzado y la ropa no lo va a determinar la época del año que sea. Uno tiene que ir cómodo conduciendo, pero claro, también si es invierno tiene que ir cuidado. Pero eso sí es muy curioso, por ejemplo eso suele dar. Cuando es verano, uno tiene que ir con una corta, con poca ropa. Se puede encontrar con el problema de que, curiosamente en verano las tormentas suelen ser bastante potentes. Tienen una corriente descendente muy activa y entonces puede ser que se encuentren de que va pasando por ejemplo en el desierto de Taberna de tener 34 grados, meterse una tormenta de granizo con descendente y bajar la temperatura de 12 grados. A veces pasa frío, siempre es bueno llevar una chaqueta. Y nada, y una parte que es fundamental, que ya lo veré más adelante, es prácticamente uno de los puntos más importantes, controlar el tiempo de ruta. Saber más o menos que es donde yo quiero ir, el tiempo que voy a tardar, si me va a dar tiempo a coger el fenómeno. Luego tenemos la fase en ruta, digamos, que sería que la divido en distintas etapas. Una primera que sería la previa a la tormenta o de impacto de espera. En esta parte, digamos que es
una tranquilidad intranquila. Es una parte en la que llegamos y si tenemos mucha seguridad de que se va a dar el fenómeno, nos puede servir como momento de simplemente disfrutar de la fotografía, porque al fin y al cabo cuando sales de fotografía meteorológica no solo sales porque te gusta la meteorología, sales porque te gusta la fotografía y disfrutas del día. Una forma de combatir ese miedo de decir he hecho 200 kilómetros, no sé si voy a acertar, si me he puesto en el buen sitio o no, es pues, entretenerse con la cámara y también nos sirve para presionar el terreno, ubicarnos, situar rutas alternativas, porque si más adelante se forma una tormenta y empieza a llover mucho o cae granizo, saber que tengo un camino que me manda a la derecha, un camino que me manda a la izquierda. Luego tendríamos los primeros signos de convención, que es cuando estando sobre el terreno, bueno, perdón, antes no había dicho, me había pasado una cosa. Yo esto lo he dividido por etapas. Estas etapas no tienen siempre por qué cumplirse, porque a lo mejor he salido muy precipitado y la primera etapa, que es la del impacto, me la salto, como en este caso. En este caso yo, por ejemplo, estaba trabajando, yo sabía que iba a haber inestabilidad, me llevé el equipo a trabajar y fue quitarme el uniforme y salir desesperado con el coche porque se formó esta tormenta. De hecho, esta tormenta, aprovechando que estaba en la Agencia de Meteorología, esta fotografía creo que es del 2012 y la fecha en concreto la podría mirar. Esa fue la que un par de horas después de una granizada impresionante en el Rubio, o la pude alcanzar en el desierto de Taberna. Eso no lo he mencionado aquí, pero bueno, es fundamental y te lo dice la experiencia. Con el tiempo aprendes a renunciar correctamente. No puedes cogerlo todo. Sabes que si con la programación que he dicho antes del tiempo de ruta, si el sentido de propagación de la tormenta se aleja de ti y va a cierta velocidad, es perseguir una línea, no la va a pillar nunca. Entonces es interesante saber que si la integridad, por ejemplo, se va a dar, como hace poco en la zona de Albacete, de que tienes que estar ahí, porque si no puedes hacer kilómetros detrás y no la va a pillar nunca. En este caso pasó eso, la fase previa, cuando no hubo fase previa, pero la tormenta fue salir corriendo. Tenemos la parte de la interpretación o casa, que aquí realmente solo hay que ilustrar una fotografía de estando en ruta y pues, intentar un poco acercar los sentimientos que se sienten cuando se va con el coche, porque realmente se convierte en un superserie de una aventura. Esto fue en concreto, esto es la Sierra de Basa, en la parte del fondo, y este muro que realmente era muy amenazante, me hubiera gustado crear una, pero es que ya me iba a aprender mucho de presentaciones, como abajo tenemos las exposiciones dentro de la clasificación de nubes, que sería lo que es un capillato, no digas conmigo, no sé si me equivoco, creo que es un capillato. Es muy amenazante, pero luego realmente la tormenta creció, explotó mucho, pero le faltó algún tipo de ingrediente que se vino abajo, luego no fue para nada. Y luego tenemos una parte que es bastante interesante. Estos dos puntos, yo creo que de todo lo que voy a decir de las distintas etapas cuando salimos en ruta, yo creo que para mí es más importante este y el siguiente que le voy a comentar. Cuando sales todo el día, son muchas emociones y llega la hora de volver y tienes que recorrer de ida y de vuelta. Y tienes que ser consciente cuando te alejas de saber hasta qué punto te puedes alejar y si te puedes alejar, porque tienes que volver. Es fundamental parar y descansar de vez en cuando, porque vas muy cansado todo el día, incluso yo la verdad es que lo intento predicar y lo hago, si me alejo mucho, al fin y al cabo es saber de disfrutar, no me correr ningún riesgo de hacer noche en algún sitio, porque parece que no, pero realmente se vuelve muy cansado y lleva un coche una responsabilidad. Esta etapa es muy curiosa y se lo voy a explicar ahora. Voy a intentar trasladar un poco lo que he sentido yo y creo que siente la mayoría que hace esto. Cuando decimos de que se ha acabado la cacería de tiempo porque no podemos estar más tiempo, porque no tenemos que volver a la casa, porque trabajamos al día siguiente o porque creemos que no va a haber nada más, independientemente de que hayamos tenido éxito en ese día o no, pero es que tenemos una paz y una relajación tremenda, porque digamos que ya no estás con ese ímpetu de quiero coger más, o a veces puedo coger esto, a veces me sorprendo ya dice hasta aquí. Entonces ya vuelve satisfecho, ya vuelve muy relajado y curiosamente, precisamente en esta etapa en la que digamos que ya la adrenalina, los nervios bajan y toda la euforia, nos podemos encontrar, como fue en este caso, yo volví a echar el día entero cogiendo fotos y miré por el retrovisor del coche y con la luz de la tele digo, me gusta la foto y me paré y la cogí. Se suelen sacar bastante provecho, porque
cualquier detalle, cualquier cosa que nos aparece, lo vemos con otra mirada, lo vemos con otro ojo, lo vemos ya sin el estrés, sin la prisa, sin el agobio. Luego también, como digo, se suele decir, y es la verdad, que en caso de tormenta sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo regresa, porque en el camino a casa puede suceder alguna sorpresa grata o algo que te entretenga. Ese día, por ejemplo, en concreto tuve una sorpresa, una grande y una no grande. La grande fue esta. Y es que está encogida de memoria, me parece que habrá cerca de 2 horas, 3 horas de diferencia entre una y otra. Una de las cosas que tienen las dos fotografías es lo que decía, el no desesperar, el ser paciente, el estar atento, el intentar disfrutar del viaje de principio a fin, por lo que decía al principio, porque al fin y al cabo has tenido una aventura ya, te ha llevado una experiencia. Y te has emocionado, te has sentido libre, te has sentido vivo, y eso ya, con eso ya dependiendo de las fotos que tengas, ya tienes bastante. Normalmente a todos los que nos gusta hacer fotografía meteorológica nos gusta la naturaleza, nos gusta el paisaje. Y nos gusta la sensación que se transmite cuando se va, lo que llamamos de cacería, de tormenta, de cualquier cosa. Yo aconsejaría alguna vez a alguien, salvo que no me gusta absolutamente nada, que lo probara, porque se pasa un momento más aburrido, un momento más divertido, pero es una sensación realmente cuando estás delante de un fenómeno que te transmite, se pone los pelos de punta. ¿Cómo cazas eso? Es decir, tú te pones a hacer foto como loco y a ver si vuela, ¿no? Porque, claro, el rayo es un momento, ¿sabes lo que digo? Esa tormenta en concreto tuvo muy mala leche. ¿El que tuvo mala leche? Esa tormenta tuvo muy mala leche, porque esa tormenta fue en el auto y además no se me va a olvidar la vida. Venía de la foto anterior y Perdón, lo siento. Perdón. En concreto lo digo porque la foto está basada en una sensación de un sentimiento de eso. Decía lo de la aparente fracaso porque en ocasiones cuando salimos con la cámara, a mí me ha pasado, conozco gente que siempre le ha gustado la fotografía, pero así fotografía desde casa, desde la ventana, muy poco. Y realmente cuando empiezas a salir con el coche, cuando tenía este sentimiento. Por ejemplo, conozco un buen amigo de Málaga que está como loco porque no vayamos juntos a hacer fotografías y le hubiera encantado venir, pero no puede venir. Y él está pasando por esa fase, yo creo que ya le he pasado, pero... Y es que salimos de cacería vamos con unas perspectivas muy altas. Por ejemplo, si antes, cuando empezaron las fotos de tormenta, que eran ahora, has podido coger algo que te llama mucho, una foto muy espectacular o algo, quieres coger eso, quieres superarte, quieres intentar coger lo mismo. Y no es así. Entonces, cuando vamos con ese ideal de cacería, de fotografía, de éxito, obviamente dejamos sin valor el resto de las imágenes que hemos tomado. Lo que hemos descubierto, lo que hemos disfrutado, los caminos que han dado y conocidos para la próxima vez que vayamos, para ubicarnos mejor, miradores con vistas excelentes, disfrutar del día, echar simplemente el día en el campo, los paisajes espectaculares, toda y cada una de las salidas que hagamos valen, porque de todas sacamos una lectura o aprendizaje. Y en ocasiones con esta fotografía solo necesito unos días después para mirar con retrospectiva y disfrutar y valorar las imágenes conseguidas. Por ejemplo, este fue un día que yo fui a los hoteles con tormenta y los modelos yo no supe interpretar los fallados. Y sería... no pillé nada. No pillé nada de lo que yo quería pillar. Pero yo me vine a la casa cabreado, diciendo, jo, he echado el día. Pero hubo un momento en el que me paré y vi los campos como estaban de trigo, los árboles, y me recreé en la otra parte que me gustaba el paisaje. Y luego fue que han pasado unos cuantos días cuando dije, realmente he podido coger más de lo que yo pensaba, por lo menos echar el día y he disfrutado. Dentro de... ¿Tiene alguna duda? ¿Fue muy rápido o algo? Dentro de lo que es coger tormentas, quiero centrarme un poco en la parte, digamos, que el arte de, por llamarlo de alguna manera, de coger tormentas organizadas a verano. Digamos que es un subtipo dentro de las tormentas. Constituyen la meta y realmente lo que buscamos, los cazatormentas, o como en Estados Unidos, que hay muchísima afición de esto, que son los torchenses, es lo que siempre buscamos, intentamos coger. Entonces son sobrecogedoramente bellas, son violentas, son peligrosas y entre todo hay que saberlas respetar y cazar. Más adelante explicaré cómo hacerlo para no meterse en un berenjenal. Aunque no se vaya a coger fotos, si te encuentras con una, saber cómo torearlo de alguna manera, pero respetándola. La tormenta puede formarse de muchas maneras. Ahí intento explicar un poco distintos parámetros de distintas maneras. Por calor reinante en verano, que suele provocar durante la exposición
conocerlo y eso cuando lo escribes lo sueltas. Si hay alguno que se le pueda decir, se lo explico o intento explicarlo. En verano digamos que el calor provoca lo que se llama una bajada de eje térmico. Siempre cuando vemos el tiempo de la primera o de donde lo veamos, veremos que pone una borrasquita encima. Eso es por el propio calor. Entonces, ese propio calor, cuando se junta con una fuerte humedad, puede ser un factor que provoque tormenta. Otro puede ser por convergencia de viento. Ayer mismo, por ejemplo, yo salí a hacer fotografía y en el desierto me encontré con que desde el mar soplaba el viento hacia el norte y estando en el desierto de Taberna, fuera por el calor o por lo que fuera, el viento entraba desde Filabre hacia Sierra la Milla, entraba en dos direcciones. Había una convergencia. Donde se da convergencia de viento, se favorecen los ascensos que se pueden formar también tormentas. Divergencia, y pues, hay gente que lo va a saber, digamos, que yo quiera ver. Si me estoy equivocando en algo, me encantaría que me corrigiera para que yo aprendiera también. Divergencia viene a ser todo lo contrario. Se crea una zona de ascenso favorable para que ascienda el aire. Luego tenemos los desplazamientos de aire frío en altura, como puede ser una dana, que es lo que siempre se ha llamado lo que es una gota fría, porque los mapas de sinópticos 850 hectopascales, CTA 850 hectopascales, que digamos que es el equivalente a 5.000 metros de altura, se dibuja como una gota, por eso se la llama siempre gota fría. Realmente las situaciones de dana o de vaguadas son las que suelen provocar las tormentas más fuertes y las que son realmente un poquito más fáciles de interpretar, porque siempre se forman en la parte delantera. Cuando se ve una bolsa de aire frío en algún mapa, en televisión siempre verán que en la parte delantera superior, en el extremo de arriba, es donde se forman las tormentas más activas. También debido a paso de un frente frío muy activo, porque lo que hace de física sabemos de que el aire frío tiende a bajar y el cálido tiende a subir. Entonces cuando pasa un aire frío, fuerza que el aire caliente suba por encima y en la interacción se forma, que es lo que suele pasar, por ejemplo, a muy grosso modo en tornado Ali, cuando se forman las grandes tormentas por los tornados. Se entremezcla el aire cálido que sube del Golfo de México con el aire frío que baja del Canadá o de Alaska y en la interacción de los dos en la llanura se lía. Es como digo, bajo el lenguaje puede resultar algunos términos un poco extraños. Yo, por ejemplo, cuando me empecé a iniciar me metí en los foros de meteorología, hay algunos términos que los podía conocer o me sonaban porque de toda la vida me ha gustado. Pero hay otros que al paso de meses, de años, te vas quedando con los nombres y ya los sueltas y se aprende realmente fácil. Lo único es la pena de que normalmente todos los conocimientos, tanto de fotografía como de meteorología, lo vamos aprendiendo en los foros y nos vamos pillando de forma autodidacta. Cuando tenemos mucha energía o inestabilidad, porque estábamos hablando de que dentro del apartado de tormentas queríamos centralizando lo que son las tormentas organizadas. Y entonces es un poco intentar explicar con palabras, porque sobre la marcha sabemos, pero es difícil explicar con palabras lo que es una tormenta organizada. La tormenta organizada es, a grosso modo, como en esta foto, adquiere una belleza, adquiere como una forma. Entonces, cuando existe mucha energía y inestabilidad y están disponibles, porque en ocasiones hay, como pongo en el texto, hay ingredientes, digamos, para hacer la sopa, pero no se cuece. Y es porque hay algún tipo de factor de inhibición, que lo que hace es que impide que la tormenta crezca, se siga desarrollando o hace que se venga abajo. Pero cuando sí se puede, se manifiesta en forma de tormentas que son más violentas que las normales. La estructura interna de la tormenta se organiza. Las tormentas están compuestas por corrientes ascendentes y descendentes. La zona de alimentación de humedad, la actividad eléctrica aumenta. Y curiosamente, cuando una tormenta, normalmente cuando una tormenta más organización adquiere, más fuerza adquiere, mayor intensidad, se manifiesta visualmente, de forma de que es más, los matices, los contrastes son más bonitos. La tormenta organizada constituye una familia dentro de la tormenta y podemos encontrarla de muchos tipos, cada una con características distintas y con diferentes apariencias. Por dividirla un poco serían en forma de arco, como esta de aquí, como la versión de fotografía que suele ser la más usual de las tormentas organizadas. Los arcos hay de todo tipo. Como bien esto de aquí, que la que han visto antes también era un arco, pero en fase de disipación, que sería la parte de aquí. Luego tenemos el arco Charclau. También se le llama, los términos como Charclau y otros términos que encontrarán así son realmente porque la denominación inglesa la pusieron americana y nosotros hemos hecho una interpretación luego sobre lo mismo. También se le llama nube estantería porque tiene distintas capas, distintos niveles, como se lleva de arriba. Constituye todo un subtipo de sí mismo y es como se puede observar en la imagen, pues realmente es muy espectacular. Es como si fuera el hermano mayor, ¿no? Curiosamente, sobre esa foto, que además está puesta abajo,
Y además suele pasar con los arcos. Ese arco, 25 minutos antes no se sabía que venía. Si no sabía viendo los modelos, los satélites o algo que venía, porque en el horizonte solo se veía una línea difusa. Y a medida que se acercaba iba cambiando de forma. De hecho, ese mismo arco que tienen arriba está bajo montado en panorámica. Que cuando se acercó fue cambiando de forma. Luego nos podemos encontrar formaciones de arco, no sé si lo explicaría bien, asociadas a otro tipo de sistema. Perdón, se me sigue la hoja. En la de arriba fotografiaste hasta el tornado, ¿no? Porque aquello que se ve allí que desciende es como un tornado. Toda esta parte de aquí que ven, ¿Lo ves? ¿Sabes lo es que que te no, digo? es que no lo he explicado. No llego a provocar un tornado. Toda la parte que ven aquí abajo Sí. se llaman panos, que son lo que se llama en el lenguaje popular de biología, se llaman las palas. Si me equivoco, que me corrijan, creo que la parte de donde va subiendo la humedad, la nube. Entonces son nubes que se deshilachan, que quieren tocar el suelo, pero no llegan a tocarlo. Nubes de tipo tornádico si van a ver un poquito más adelante y la estructura que hace y el gancho están en el plano. Es que como lo que veíamos un espárrago ahí abajo. Eso es un rayo, ¿no? ¿Dónde? A la de arriba. No, pero hay una antena. Es una antena. Ah, es una antena. Vale. Aquí esto de aquí es una antena. Es una antena de Porque lo otro es una Y lo otro es una luz. Sí, Y lo otro es una una luz. luz. Para mí, fíjate. Lo otro es una duda que me preguntaron en su día de que sé que la luz era veneno y diferente, porque durante muchos años estuve y sabía toda la foto de la luz. Coincidió con el mundo del ladrillo y se quedó. La otra manifestación del arco es que no todas las tormentas que vemos con forma de arco que presenten un arco son un arco. Lo que realmente el arco en ocasiones es el frente de racha de una tormenta. El frente de racha de una tormenta es la línea de avance de la tormenta, donde va adquiriendo humedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, esa es otra. Los arcos normalmente, aparte de que su visibilidad y que cambian de forma, lo puedes tener delante de 5 kilómetros, no das ni cuenta, según la iluminación que haya. Por ejemplo, si el sol le da de cara, muchas veces no lo ves. Una característica que tiene es que cuando al paso del arco se levanta muchísimo viento. En este caso, la formación es tipo arco, pero no era un arco, era lo que se denomina un sistema convectivo de mesocavo, que es un conjunto de tormentas organizadas. Suelen ser de tipo severo y suelen dejar muchísima agua, pedrisco, por donde caen. Esta en concreto, no sé si fue el 2008, afectó la zona del Cabo de Gata en Almería y hay zonas del Cabo de Gata desértico y hay zonas del Cabo de Gata que recogieron 120 litros, 110 litros. Luego tenemos arcos con rotación. En ocasiones estas tormentas quieren un movimiento lo denominado. Aquí voy a leer un poquito más para intentar explicárselo de forma que como lo he puesto. En ocasiones estas tormentas quieren un movimiento lo denominado anómalo, que más adelante lo diré. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una cacería, para nosotros es básico, la ayuda del radar de ANET y las aportaciones y los productos que libera son fundamentales, porque ya con práctica sabes sobre el terreno y puedes un poco identificar las nubes, las formaciones, pero el radar te va a decir lo lejos que está la nube. Me hubiera encantado poner una diapositiva de radar, pero tengo que hacerlo. Cuando ven el radar de meteorología verán que según el color que tenga, sabe la intensidad de lluvia si lleva pedrisco, si es una tormenta severa, si es una tormenta potente. Entonces, cuando vemos el radar, si por ejemplo todo más grande creo que lo digo, siguen una trayectoria y esa tormenta sigue una trayectoria distinta, ya el radar nos está diciendo, aparte de la reflectividad, que esa tormenta puede ser severa o distinta. Cuando uno de los extremos de la tormenta tiene una rotación y desplaza el resto de la estructura, al contrario de la aguja de reloj, hablamos de un subtipo de tormenta llamado Bowich, como la de esta fotografía, donde puede observarse su parte delantera una rotación que arrastra el resto. Yo me refiero que concreto esta parte de aquí. Si yo pudiera hacer una cosa que se llama fotografía, se llama la técnica del Dynex, se van cogiendo fotografías de intervalo y entonces al juntarlas parece que va, de hecho abajo están en los vídeos de rotación. Se vería como todo esto giraba con una peonza, pero solo giraba con una peonza esto. El resto de la nube lo iba desplazando como un abanico, iba moviendo. Esta tormenta fue en el 2012 y fue precisamente cuando hubo una supercélula y una tormenta muy fuerte en Málaga. Fue el mismo día. No miento, fue el día siguiente. Está hecha desde Salobreña hacia Muñeca. Se suelen dar fenómenos sociales muy impresionantes y en ocasiones violentos, como lo que es la manga marina. Y en este se puede ver el intento de manga marina. Aquí.
que cuando no llega a conseguirlo, luego más adelante lo explico, se llama tuba o funnel cloud. Ahora después intentaré acercar un poco a los conceptos porque son ya conceptos puros de meteorología. O incluso un tipo de tornado supercelular para dar origen. Otro tipo de tormentas organizadas con apariencia visual de arcos son las líneas de turbonada. Son organizaciones en línea de varias tormentas y los denominados derechos. Pero estos ya están adscritos a la categoría de tormentas severas. Vemos que tenemos las tormentas, dentro de las tormentas tenemos las tormentas organizadas y por encima de ellas tenemos las tormentas severas. Son tormentas organizadas pero de mayor magnitud. Decimos que una tormenta severa cuando lleva asociada lluvia torrencial y granizo, al menos de mediano tamaño. No me acuerdo exactamente el diámetro, yo he puesto que es de 2 o 3 centímetros porque creo que sí la ahorré. Y fuerte viento. No tiene por qué tener la conjunción de los 3 factores, pero si por ejemplo ya tenemos 1 o 2, ya tenemos una tormenta que se vea. En las lluvias torrenciales creo que era superando el umbral de 30 litros a la hora, no me acuerdo exactamente, había un umbral determinado por la Agencia de Meteorología. Un aspecto destacable de la misma es su intensa actividad eléctrica, su desplazamiento diferente, como digo, al resto de la estructura tormentosa del entorno. Parecen que van por libre, uno se pone a mirar el radar y dice, por ejemplo, la tormenta está subiendo de Cádiz para Sevilla, y de repente hay una que en vez de subir para Sevilla se coge y se va para Málaga. Y los fenómenos que pueden producir otra característica, como son los reventones, los lunados e incluso los tornados. Ahora después explicaré un poco qué es cada uno de ellos. Esta fotografía es muy ilustrativa porque además resulta que esta fotografía, esta y esta están cogidas al mismo día. ¿Sí? Las dos por la mañana están cogidas en Salobreña y Sanmuñeca y la otra está cogida en Almería, hacia la Ribera del Mar. En ocasiones podemos encontrarnos la nubla, que es, digamos, lo ideal, la tormenta en solitario. Podemos identificar la estructura y la forma, pero en otras ocasiones encontramos un conglomerado absolutamente bestial de nubes. Este es de los únicos casos que yo me he encontrado realmente que he podido ver que ha sido, como digo, conversión masiva, porque toda la conversión estaba organizada, era muy potente y era toda la vez. Aquí, por ejemplo, en la parte de la izquierda, un par de horas después, en la zona de Adra, una supercélula, que no sé si fue uno de los tornados de aquí. Este fue el antes que han visto antes, fue este de aquí, exactamente ese de ahí, que no cogí una foto alucinante porque no me estaba parecido, porque de la autovía alto se veía un arco que era una nave espacial, pero claro, no te podía parar. Por intentar acercar un poquito y repasar, porque claro, he utilizado muchos conceptos que a aquellas personas que sean más ajenas pues, le puede costar más trabajo. Digamos que el tornado supercelular son tornados asociados al mesociclón de una tormenta de tipo supercelular, más adelante lo explicaré. No todos los remolinos, todos los tornados ¿cómo se llama? Etimológicamente se pueden denominar tornados. Se denomina tornado solo cuando se desprende el apéndice de una tormenta de tipo supercelular. Los unados son tornados que no están asociados a tormentas tipo SP. Normalmente se dan debajo de líneas del frente de racha o de tormentas violentas, por ejemplo. En este frente de racha, si lo que ven aquí tuviera que ser sobre tierra y hubiera formado un tornado, sería un unado. Las mangas marinas, que sería en este caso un intento de manga marina, es de aspecto semejante a un tornado, pero se dan sobre láminas de agua y tampoco se dan asociados a tormentas tipo SP. La tuba es cuando, como en este caso una tuba, porque fehacientemente no pude comprobar que llegara a tocar agua. Se veía hubo muchas mangas marinas entre Málaga y Granada, y tengo otra fotografía después que hace todo remolino, pero fehacientemente no lo puedo asegurar. Cuando no llega a tocar, se denomina tuba. El funnel cloud es la nube embudo, que se descuelga de la rotación del mesociclón, luego lo veremos. Cuando hay una tormenta de tipo supercelular, cuando no llega a hacer contacto con tierra, se denomina funnel cloud a todo el embudo que baja para abajo. Los reventones es un fenómeno es muy peligroso, normalmente se confunde en televisión con tornados. Son fenómenos asociados a las tormentas severas muy violentas. Además, curiosamente en España se suele dar mucho lo que es en otoño y en verano. La zona de la Mancha, sobre todo. Son vientos huracanados concentrados en una zona estrecha de la tormenta. Una zona muy pequeña y se concentran. Se producen por el aplastamiento repentino contra la superficie de una masa de aire de distinta densidad a la que tienen por debajo. Y entonces, claro, tienen que empujar y desplazar el aire que tienen debajo para bajar. Y al empujar y al desplazar lo que es que lo expulsan. Luego tenemos lo que es la definición, porque antes lo comentaba, lo que es la tormenta de tipo derecho, que son tormentas severas muy violentas,
que se desplazan a una gran velocidad en línea recta y suelen provocar a su paso viento huracanado y presentarse visualmente como un arco tipo charclado. Pero en este caso es un arco charclado que a lo mejor puede medir 250 km/h. Aquí en España en los últimos años, según el análisis que no sé si lo hizo Pedro o él, creo que hemos tenido más que un derecho en los últimos 10 o 12 años, una zona de dragón. En Estados Unidos se va bastante. Y luego, como antes hemos hecho mención a un sistema convectivo de mesoscala, para hablar, digamos, del hermano mayor, digamos, la mayor organización que hay en complejo de tormentas, si llega a meter un huracán, es el complejo convectivo de mesoscala, que es un conjunto de tormentas organizadas severas que abarcan una enorme extensión de superficie de cientos de kilómetros cuadrados, y en donde los topes fríos de sus nubes, eso es una variación que se hace para entender si es convectivo, sistema convectivo, complejo convectivo, tiene que llegar a 84 grados bajo cero, creo que es. No me acuerdo exactamente. Pero vamos, a grandes rasgos es el hermano mayor de un sistema convectivo de mesoscala. Y luego llegaremos a lo que es el aspecto de las tormentas supercelulares. Ahí en el extremo inferior izquierdo es lo que comentaba antes de un funnel cloud. Eso es un ejemplo bastante esclarecedor. Fue la enorme suerte y el enorme privilegio de poder cogerla el año pasado. Y a ver si lo voy explicando. Si yo pudiera poner varias fotos, verían como toda la parte esta de la nube explicase así. Se va rotando, va girando. Ya le digo, esto sería el ejemplo que le he puesto antes del funnel cloud, que no llega visualmente no se llega a ver que toque el suelo, pero un amago tornádico. Constituyen el máximo exponente en la organización de tormentas unicelulares. Unicelulares lo decimos pues porque podemos tener un sistema multicelular de tormentas que es, aunque visualmente parezca uno, son varios núcleos tormentosos que están juntos. Pero o por ejemplo lo que hemos citado antes, el complejo convectivo de mesoscala, que son muchas tormentas organizadas, o el sistema convectivo de mesoscala, o una línea turbonada, que son muchas tormentas en paralelo. Pero a nivel de una única tormenta constituyen, digamos, la mayor organización, lo más severo que pueda haber, porque va unido. Pueden provocar los fenómenos más severos y es un auténtico sueño para los tormentas por la dificultad de observar alguna, sobre todo en España. Hay más de las que no vemos, pero es muy difícil. Y la dificultad que tiene el verla y el cazarla, por la extraordinaria belleza que pueden llegar a adquirir y que realmente son peligrosas. En las tormentas de tipo supercelular, en adelante vamos a llamar DSP, la organización llega al punto de diferenciarse completamente en la zona de la corriente ascendente de la corriente descendente. En este caso además se ve bastante bien, ¿no? Porque fue al retirarse la nubosidad, digamos que dejó ver las tripas de la tormenta. La asistencia de mucha energía, que en meteorología se llama KP, en los modelos, disponible, una acusada inestabilidad y la suma de factores convectivos como la electricidad, creo, me espero no equivocarme, la electricidad creo que era un parámetro que lo que me viene era la flotabilidad de las partículas de la atmósfera, la facilidad que tengan para ascender. Y las cizalladuras son los vientos cruzados. Todos esos factores hacen que estas tormentas crezcan de forma explosiva y rápida y comiencen a adquirir rotación. La rotación dentro de la tormenta es un ciclón. Cuando esta rotación se traslada hasta la zona más cercana al suelo, se forma lo que es la wall de donde se puede desprender un tornado. En este caso tendríamos que la corriente, si yo no me equivoco, porque a nivel de definición de tormentas supercelulares tampoco soy experto, ni mucho menos, pero creo que la corriente ascendente la podemos observar como gira con la nube para arriba y la descendente siempre corresponde con la zona de precipitación de la tormenta. En este tipo de tormenta una característica que tiene es que solo te va a llover en la zona descendente de la tormenta y los rayos te van a caer en la zona descendente de la tormenta y es donde va a caer el pedrisco más grande. Entonces, como ahí digo, pues, si esto se pudiera haber animado, no hice vídeo, no tenía cámara de vídeo entonces, digamos que esta es la parte de la wall cloud, el mesociclón es toda la estructura que sube, y de esta es de la parte peligrosa de la que podría descender el tornado. Esta fotografía y esta habrá un intervalo de diferencia de 15 minutos. Son tormentas de ciclo muy corto, duran muy poco. Duran muy poco visualmente que se puedan ver. Una serie de reglas y consejos para cazar tormentas. Lo quiero centrar en el tema de las supercélulas porque aparte de que se acompañan de fotografías que eran más espectaculares y porque se le puede dar un enfoque por la peligrosidad lo que es a las supercélulas, pero es válido para todas, pero en concreto para las supercélulas más útil. Antes de hablar aquí, por ejemplo, en la foto, estos apéndices que parecen como dedos que brillan, eran amagos de alcanzar el suelo, de levantar tierra. Eran amagos tornádicos, pero no llegaban a formarse.
Las tormentas, como digo, y muy especialmente las que son SP, debemos intentar interceptarlas y cazarlas preferiblemente de lado o de frente. Y nunca por detrás, porque habría que atravesar toda la parte de precipitación y el SP puede verse sorprendido por granizo gigante o algún fenómeno tornádico, además de la zona de mayor peligro de descarga eléctrica. Si por ejemplo esa tormenta nosotros lo hubiéramos tenido que encarar por detrás porque quisiéramos adelantarla, poder fotografiarla, nos habríamos encontrado que esa tormenta además en concreto dejó granizos del tamaño de huevos de gallina. Y en toda la parte de la cascada, que es una curvatura que sube, como creo que más adelante se ve, caían los rayos de tierra bastante violentos, bastante fuertes. Entonces, claro, te encuentras si la atravesas por atrás, que como tienes que atravesar la línea de precipitación, justo al pasar la línea de precipitación es donde está la One Cloud, donde puede estar el tornado, en Estados Unidos suelen evitarlo porque si atraviesas la parte del vídeo puede ser que te encuentres con un tornado de frente sin haberlo visto. Ese es uno de los problemas, y el otro problema es de que realmente si tú quieres fotografiar la estructura de la tormenta y disfrutarla, tienes que tenerla de frente para poder verla. La mejor manera, como en este caso fue, y tuve la grandísima suerte, es seguirla de lado. Porque yo la seguía de lado y yo controlaba la distancia con ella. Yo se acercaba a la tormenta, me podía empezar a llevar, recogía, o me iba por un camino. Algunas de las particularidades que tienen estas tormentas, como decía, que pueden provocar granizos gigantes de más de 5 centímetros, llevar una increíble actividad eléctrica intranube asociada. Se da un fenómeno que se llama el trueno continuo, y verdad, normalmente cuando tienen una fase muy activa, se requiere muy cerca, no escucha un único trueno, escucha como si fuera un motor, es impresionante. La hay gigantes que de pequeñas dimensiones, me dice que esta, por ejemplo, es una tormenta supersolar de pequeñas dimensiones. Según pueden ser de alta precipitación o de baja precipitación, según la velocidad de desplazamiento que tengan y el tamaño. Creo que influye también otra característica, pero según la formación y el sentido pueden ser ciclónicas o anticiclónicas y se desplazan desviándose a la derecha del vector de dirección predominante de la propagación de tormentas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, todas las tormentas se desplazaban ese día hacia el noreste, esta se desplaza al este o al sureste, en dirección contraria. Luego tenemos lo que es la técnica para fotografía de rayos, y lo he intentado dividir en tanto de noche como de día porque es de forma muy diferente. De noche, el equipo que necesitaremos, lo básico será el trípode, un disparador a distancia y la cámara que tenga modo automático, y preferiblemente, como he dicho antes, la posición bull. ¿Por qué la posición bull? Porque hay algunas cámaras con patas que no vienen incorporadas con la función bull y te limitan a que tú tienes que elegir el tiempo de función 5, 10, 15, 20, 30 segundos. El problema que tenemos con eso es que a lo mejor esos 30 segundos no cae ningún rayo porque es una tormenta con una frecuencia muy baja, o a lo mejor una tormenta con una frecuencia muy alta y me cae delante de la cámara 24 rayos y lo que hago es que quemo la escena. De esta manera, con la función bull yo elijo el tiempo que quiero que esté abierta. Si en ese momento cojo un rayo y tengo la cámara configurada para que podáis cogerlo bien, puedo cerrar el parador o puedo esperar y coger 5 rayos juntos. Para cazar rayos tenemos velocidad de obturación lenta. Lo explico. De que tiene distintos parámetros. El trípode impedirá que se mueva la imagen. Y eso me ayuda también mucho el disparador. También hay que tener en cuenta que las tormentas normalmente vienen acompañadas de viento, entonces el trípode no sujeta mucho la cámara. Esto es bastante importante, digamos una novatada que se suele pagar, porque no lo hemos hecho nunca, la primera vez pagamos una novatada ya lo aprendemos por pagar. Y es que el enfoque entre toma y toma tiene que ser manual. Yo normalmente lo que hago es que me voy a una fuente de luz, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si queréis coger toda la escena, me iba con el automático, enfocaba y entonces desactivaba la función automática de la cámara. Para que después la cámara solo tenga que centrarse en disparar al otro lado, porque si no lo que hace es que constantemente busca el enfoque. Y al final pierdes tiempo en sacar la fotografía, pierdes el rayo y lo sacas desenfocado. Otro consejo que suele venir bastante bien es desactivar la función ruido de la cámara. Las cámaras de fotos vienen por defecto con un programa que lo que hace es que analiza la imagen, la intenta limpiar, pero en tomas de noche no es muy útil. Si está activa la función ruido, una vez que disparemos la cámara, digamos que tarda el doble del tiempo que tú le das con el otro lado. Si yo la foto tardo 5 segundos en hacerlo, estará 10 segundos inmóvil el sensor de la cámara procesando, porque es el procesador. Si la desactivo, me permite disparar y volver a disparar y volver a disparar sin tiempo de espera. Y realmente, como son fotos nocturnas, no voy a notar mucha diferencia. Además, hoy en día en la edición digital que hay por ordenadores,
Si aparece algo de ruido lo puedes eliminar. Luego la distancia y la frecuencia de la tormenta está determinada, es muy determinante para poder casarla en condiciones adecuadas. La distancia de la descarga, la potencia de la misma, no todas las descargas eléctricas son iguales. Hay rayos que son más potentes que otros, dependiendo de qué parte de la nube caigan, de la intensidad de la tormenta. Y todo eso hace que juguemos con un diafragma más abierto, más cerrado, con la sensibilidad ISO en su sustitución para evitar que salgan los rayos quemados, sobreexpuestos. Por ejemplo, un rayo quemado, aquí casi, en la parte de arriba, la parte de arriba está quemada, pero es imposible coger ese rayo de otra manera porque además se cogen los canales secundarios. Y si salen demasiado tenues, como por ejemplo pasaba aquí con las guías, lo que pasa es que aquí en este caso era porque tendría que coger el rayo principal del sensor de la cámara. Tenue sería, digamos, la clasificación más pequeña que tiene. En un rayo normal y corriente, si el diafragma que ponemos es un número demasiado alto, no va a tender a coger el rayo. Entonces lo normal, lo usual es que ves la tormenta a la que te encuentras, la tormenta a la que te enfrentas e intentas analizar la potencia de los rayos, si son relámpagos, si son entre nubes, si son rayos a tierra, la distancia a la que está, y hace un par de tomas de esto. A lo mejor con la primera toma ya das con la tecla, con el diafragma y tal, y si no tienes que ir cambiando. Por ejemplo, en este tormento de aquí, los rayos no estaban cayendo aquí, estaban cayendo a la izquierda. Estaban cayendo con mucha menor intensidad. Eran rayos que me obligaban a tener un diafragma muy abierto, si quería coger la intensidad del rayo. Antes de coger este rayo tuve que quemar otro que salió, porque de repente se activó otro foco tormentoso mucho más cercano con rayos mucho más potentes, y lo que tuve que hacer es cerrar el diafragma porque si no quemaba. De día. Esto era lo que comentaba antes. Aquí en este caso en concreto vemos como las dos descargas que fueron simultáneas seguían realmente lo que es la zona de precipitación, zona de caída de agua y granizo. En este caso creo que cae un poco de granizo también. Existen las dos formas, que es la ráfaga y el filtro ND. Yo prefiero el filtro ND, por lo que explico ahí, porque al disparar con ráfaga no conseguimos mayor tiempo de explosión y por tanto no tenemos mayor oportunidad de hacer un rayo, sino lo que hacemos es aumentar considerablemente el número de disparos. Al disparar en ráfaga lo que estás disparando por segundo 3, 5, 6 veces la cámara según lo que te permitas. Eso supone un sobreesfuerzo de la parte mecánica y un consiguiente desgaste de la cortina del obturador y reduce el tiempo de vida de la cámara, porque normalmente es como suele decir la expresión vale más collar que perro. Si rompes el obturador de la cámara, según los años que tenga la cámara y el tiempo, te puede costar más cara que la cámara. Al usar los filtros ND, reduce la cantidad de luz que entra, es como si cerrara el diafragma y gana tiempo real de exposición. Y luego tiene la otra ventaja de que no sufre el mecanismo de la cámara. Luego toda una parte que es fundamental en fotografía meteorológica, yo creo que hoy en día en cualquier tipo de fotografía, que es la edición de la imagen. Esta fotografía que corresponde a la superficie de antes está tratada como grabada digitalmente, pero el tratamiento que tiene no es un tratamiento que sea para manipular la realidad o añadir elementos o algo, sino se trata de un retoque en el cual se juega con la luminosidad de la imagen, se da contraste para que perfile mejor las nubes, se juega con los tonos negro y blanco para intentar ajustar a la realidad de la imagen, porque muchas veces nosotros vemos la imagen, pero no somos capaces de coger con la cámara la imagen tal cual la por los ojos. Y muchas veces porque tienes que darle personalidad y sentimiento a la fotografía. Juega también con el dramatismo de la escena. Esa misma fotografía, si yo al cogerla por el A3, y la sobrepuse un poquito, saldrá un poquito quemadilla, como se suele decir, un poquito con el tono azul, se corresponde realmente más como él. Realmente son una serie de retoques muy básicos que no manipulan la foto, sino que la mejoran. Y aquí un poco lo explico todo. Hoy en día hay programas de diseño, de edición fotográfica bastante conocido, bastante entendido. Por ejemplo, yo suelo trabajar con Photoshop, está Lightroom, que también es un programa muy potente. Y hay otro detalle también para trabajar con la edición. Por ejemplo, yo he tenido, por desgracia, se problema bastante con la cámara vieja. Y es que, aparte de que tú tocas, como digo, parámetros como luminosidad, tono, contraste, intensidad de color y luces, es eliminar fallos que te encuentran en la imagen, que son pequeñas manchas
que pueden aparecer por el filtro que esté manchado, porque tenga una motita, porque con el paso del tiempo te haya entrado un poquito de polvo en el sensor de la cámara. Entonces, eso se refleja, como pasaba por ejemplo en este rayo. Esta foto de aquí, yo eché cerca de una hora de edición, porque la foto original está llena de puntitos, que parecen como si hubiera montas de agua, y eran manchas del sensor de imagen y del filtro que estaba utilizando. Entonces, claro, la edición nos permite eliminar eso de la imagen, echando mucho tiempo, pero... Y nada, y hasta aquí era un poco lo que quería comentarles. Seguro que me dejaba algo en el tintero, pero bueno, realmente por hora creo que menos lo he grabado. Claro, Si cualquier duda, cualquier pregunta que quieran, cualquier cosa que quieran, desde luego agradecerles que hayan aguantado la charla entera del principio al final. Me disculpen si he hablado muy rápido, si se me ha dado la lengua o algo, porque no estoy acostumbrado a esto y muy contento de haberle explicado un poco. Oye, José, ¿esto es solo afición o algo más? Bueno, yo sé que hay mucho sentimiento, porque ya lo has dejado por ahí. No, es afición. Sí, afición. Es afición. Ojalá uno se pudiera ganar la vida con esto, pero está difícil. Es afición. Está difícil, bueno, no sé, podría ilustrar mucho a lo físico, los fenómenos meteorológicos. No, es sobre todo... vamos, uno pagaría por hacer esto, si te gusta, porque realmente estas guías... y luego, por ejemplo, utiliza fotos. Por ejemplo, esta fotografía, repasando la machografía, porque esta fotografía fue un día que me convenció un paisano de Almería, me dijo, pues vamos a dar una vuelta a coger cosas, y digo, no vale nada. Sí, creo que hace mucho tiempo que no saco otras fotos, y claro, luego siempre saca algo, siempre puedes pillar el horizonte, pillar la evolución de las nubes, pillar un paisaje. La verdad es que se disfruta. Pero aquí en España, hoy en día, ojalá, ya digo, si tienen cualquier pregunta que tengan, algo de... Una pregunta que no tiene nada que ver con esas fotos que se ven por ahí publicadas que están distorsionadas adrede, ¿no? Que tienen, por ejemplo, ¿eso tú lo distingues rápido o es difícil? Es muy difícil. Normalmente, ¿cómo se llama? Eso tiene un término en los foros. Hace poco además colaron un tornado. Y luego... Fake. ¿Tú las identificas o a veces es complicado? A veces es muy complicado. Cambian totalmente el color. A veces es muy complicado. Hace poco salió esta en televisión, uno cogieron bueno, y ahí lo que es muy famoso, que se ve una supercélula americana impresionante y se ve la Estatua de la Libertad. Lo que habían cogido una imagen con la Estatua de la Libertad y la imagen de una llanura americana y con la supercélula bien integrado. Es realmente muy difícil. Tienes que ser un experto en fotografía o que se note mucho. Que se note mucho el cantazo. Yo soy contrario. Nosotros conocemos a través del foro, yo no voy a dar información ni a decir quién, pero hubo una persona que se dio mucho renombre, se dio a conocer y nos las coló todo, hasta que se dieron cuenta y había colado varios fakes, había colado varias imágenes que no se correspondían con la realidad. Yo es una cosa que no la comparto, pero que tampoco la entiendo, porque realmente cuando te vas a hacer cosas de estas, es ridículo y tonto buscar materialidad. Tú vas a echar el día a disfrutar y lo que quieras es compartirlo con los demás. O con la gente más cercana, porque tampoco es una afición que sea muy popular, no es una afición que va a entender todo el mundo. Entonces, claro, manipular una fotografía para que hagas una cosa o algo, si lo bonito es intentar cogerlo. Yo para coger esta fotografía de rayo he echado 6 años. O poder conseguir una fotografía de rayo he echado 6 años. El problema es que este tipo de fotografía es de la banda de los super frikis. La gente que hace una cosa de estas solo se entiende con otro igual de friki. El resto te mira como que dice, ¿esto es dónde vas? Y entonces el tamaño del ego de algunos de los super frikis les oprime de tal forma que tienen que sacar un resultado magnífico que deje con la boca abierta a todo el resto de la gente y caen en su propia trampa y hacen los fake. Porque yo te diría de fotografía de naturaleza y dices, coño, qué pedazo de foto, ¿cómo habrá hecho para que el buitre esté ahí quietecito y tal? Y claro, el buitre estaba atado, ¿qué coño? Pero eso no sale en la foto. Y de eso te enteras por otro friki que estaba presente y te lo cuentas. Si no, es triste, pero es así. Por ejemplo, a mí realmente no me molesta nunca que me llamen friki, porque yo entiendo de que todo el mundo tiene aficiones y tiene costumbres, lo que pasa es que unas son más popularmente aceptadas que otras. Porque, por ejemplo, para lo que uno puede hacer friki, para otro no puede hacer. Por ejemplo, a mí me gustan los coches, pero no soy fanático de los coches. Si yo
me juego millones de pesetas de tunear un coche, me parece un friki, podría ofenderlo y me podrían echar encima, o sea, va todo muy relativo. Sí, Pasa que friki es una palabra. Y lo utilizan peyorativamente. En España, en otros países se usa como algo que te gusta mucho. Yo me río con eso. Los ingleses hablan de entusiasta, Sí. que queda como más. Sí, pero Ah, Que realmente es entusiasta. políticamente correcto, pero todos sabemos lo que es. Ya, Ahora, yo pondría la cosa de otra manera. Vale, no eres friki. Conste que yo lo soy de varias cosas. Yo me considero yo Pero no eres friki, de acuerdo. ¿Cómo llevas la conciliación familiar? Pues ya está. mal, porque tienen una dualidad. A no ser que te ayuden a colocar el trípode. No, tienen una dualidad. Tienen la dualidad de que saben que me encanta. Saben que irme a hacer fotografía cada vez tiempo es que es una necesidad, porque es como si te fuera de la casa. O sea, desconecto. Si estoy 10 horas o 5 horas, 4 horas, durante esas 10 horas no tengo otra preocupación en la cabeza ni nada, me centro en eso. Y normalmente las personas que somos interactivas nos viene genial, porque durante 10 horas desconectamos y nos focalizamos no más que en